Estando acá en Roma, el lunes 9 de febrero, murió la Terry Schiavo italiana, Eluana Englaro, esta chica joven que a raíz de un accidente entró en un estado de inconsciencia y finalmente su padre fue el que solicitó que se la dejara morir, y para eso pidió, y por eso se le conoce como el caso de la Terry Schiavo italiana, solicitó que se le eliminara el acceso al alimento y a la hidratación. Un juez lo denegó, otro juez lo permitió y el Poder Ejecutivo trató de impedir que esto ocurriera. Y en consecuencia se armó un gran debate nacional en Italia que puso la imagen de esta joven, guapa, llena de vida, antes del accidente, las fotos de ella en todas las páginas de los periódicos italianos, en los principales noticieros de televisión, en las voces de la radio. Eluana Englaro se convirtió en consecuencia en un nombre símbolo de la lucha por la vida de parte de los pro vida y de la lucha por el llamado, mal llamado, derecho a una muerte digna, como si perder la capacidad de la conciencia afectara la dignidad de la persona. El Papa Juan Pablo II se había referido a este tema cuando señaló que la Iglesia se opone al encarnizamiento médico, es decir, a mantener con vida a una persona a través de medios extraordinarios exagerados, medicinas, productos químicos, equipos de asistencia mecánica, etc. Y que a una persona se le debe dejar seguir el curso natural de su vida. Pero claramente señaló que darle de comer, nutrir y darle de beber, hidratar a una persona que se encuentra en un estado inconsciente, aunque sea prolongado y severo, no es un medio extraordinario, sino que forma parte del derecho natural de esa persona a ser nutrida e hidratada. Y señaló que había que tener mucho cuidado con ese término médico equívoco, errado en su criterio, de llamar a una persona en estado vegetativo. Este nombre es un nombre arbitrario, es un nombre que han inventado algunos médicos, que se ha popularizado, pero que no hay ninguna razón para utilizarlo, sobre todo cuando puede llevar a confusión. ¿Por qué? Porque, como decía el Papa Benedicto XVI, ninguna persona, por más que vea su capacidad de comunicación o de conciencia reducidas al mínimo, se convierte en un vegetal. Nunca una persona se convierte en una planta, ¿no? Y muchas veces se dice, está en estado vegetal, ¿no? Se ha convertido en una planta. Eso no existe. Ningún ser humano con su propia dignidad se convierte en una planta. Y este no es un tema religioso. Los católicos creemos que toda persona lleva la huella de Dios, creador. Pero más allá de eso, toda persona tiene una dignidad intangible. Eso es un criterio común, indispensable para la convivencia humana, porque cuando yo creo que algo le elimina o le quita a la persona su dignidad, como por ejemplo un accidente de tránsito que la deje inconsciente, si yo creo que un episodio de esa naturaleza le quita la dignidad, poco a poco voy a ir agregando cosas que según mi criterio, según el criterio de los que tienen el poder, le quitan la dignidad. La falta de inteligencia, la falta de movilidad suficiente, el exceso de años, el color, la estética, y al final puedo terminar decidiendo como quiero yo. ¿Cuál es la razón por la cual le quito a una persona el derecho a vivir hasta el punto de hacerlo de una manera tan cruel como es la suspensión del alimento y de la hidratación? Porque, ojo, la razón por la cual la Iglesia enseña, y en general cualquier persona de buena voluntad, incluso no católicos lo han dicho, la razón por la cual el alimento y la hidratación no pueden ser considerados como medios extraordinarios o exagerados es por una razón muy sencilla, porque no son medios extraordinarios, son medios naturales. Es más, una persona que es incapaz de comunicarse, como era el caso de Eluana Englaro, y que por eso el padre consideraba que su vida ya no era digna, y no por mala voluntad, por confusión,
pero ciertamente con una decisión terrible, decir que mi hija se muera de hambre y de sed. Los médicos explicaron clarísimamente que este tipo de muerte es espantosa, es dolorosísima, y que justamente cualquier persona que muere de hambre y de sed sufre unas contracciones intestinales y luego unos dolores musculares que son terribles para el sistema nervioso. Y en consecuencia, que personas como Terry Schiavo, por ejemplo, no pudieran comunicarse, o que personas como Luana Englaro no pudieran comunicarse, no significa que no pasan por ese trágico dolor. Y en el caso de Luana Englaro, por ejemplo, su médico señaló: Luana no necesita de ningún medio artificial para vivir, tiene una salud extraordinaria. Es más, en un momento nunca se han utilizado antibióticos para prevenirla de enfermedades, mientras ha estado en este estado, que han sido muchos años. Y es más, él declaró que en una ocasión ella generó una hemorragia y el papá le dijo: no trates esa hemorragia. El doctor solamente dice que el papá le pidió que no tratara esa hemorragia. No sabemos si el papá esperaba que por esa hemorragia finalmente su hija falleciera. El hecho es que el médico dice que la salud de Luana era tan fuerte que ella misma, a pesar de no tener estado de conciencia, se recuperó de esa enfermedad y se recuperó de esa hemorragia. Se curó sin asistencia médica. ¿Por qué murió en menos de 4 días de haber sido eliminada de la nutrición y de la hidratación, cuando Terry Schiavo, por ejemplo, duró casi 8 días? Muchos han pedido una investigación para ver si es que no ha habido una intervención de mala fe, pero es muy posible pensar que la mató el dolor, no ya la falta de nutrición, sino el dolor intenso que produce, que perfectamente podría haber producido el paro cardíaco, porque no se esperaba que ella en ese estado de salud pudiera fallecer. Es más, el papá se encontraba en la ciudad dando batalla judicial porque ha querido convertir a su hija en un estandarte a favor de la, entre comillas, famosa muerte digna. Y resulta que ella ha terminado convirtiéndose en un estandarte de la vida, porque a pesar de que la mayoría de la prensa italiana ha estado a favor de esta mal llamada muerte digna, esto es lo que ha sucedido en Italia, hermanas y hermanos. El 69% de la población, cuando recién estalló el caso de Luana Englaro, el 69% de la población estaba a favor de dejarla morir porque se consideraba que esa era una, entre comillas, muerte digna. Cuando se popularizaron las fotos de Luana y la gente comenzó a asociar ya no un caso hipotético, sino una persona joven, concreta, por más que estaba con muchos años de este estado de no conciencia, cuando se vio esta situación, muchos pidieron que se reconsiderara la cosa, y especialmente cuando los médicos, incluso los médicos favorables a la, entre comillas, mal llamada muerte digna, explicaron en qué consistía la muerte por falta de alimentos y de hidratación, lo dolorosa y espantosa que es, y lo muy probable que Luana la sufra, aunque no sea capaz de comunicarla. Imagínense qué dolor más atroz, no solamente sufrirlo, sino no ser capaz de expresar lo que le está doliendo. La opinión, el día que murió Luana, estaba dividida en los italianos de 47 y 47%, con el resto que no sabía y no opinaba, ¿no? Es decir, de un 69% y que estaba a favor de matarla y un menos de 25% que estaba en contra, la opinión cambió a un empate, y probablemente si se hiciera una encuesta inmediatamente después de la muerte, creo yo que la mayoría de italianos estarían en contra. Y no es porque acá las cifras sean importantes, porque la verdad no depende de la democracia y de quién vote a favor de la verdad. La verdad es un principio inalienable que las personas deben reconocer, y el derecho a la vida es uno de ellos. Pero es importante ver cómo es posible para nosotros lanzar una batalla que ayude a la gente a comprender el derecho a la vida. La lucha a favor de la vida no es una batalla perdida, es una batalla que hay que emprender. Y bastaron acá a pocas personas honestas, un periodista entre ellos, Sandro Magister,
y bastó un solo periódico que tiene un tiraje muy inferior al de la gran prensa italiana, el periódico católico diario de la Conferencia Episcopal Italiana, l'Avvenire, que cubrió insistentemente el caso de Eluana Englaro. Bastó ese esfuerzo y el de varias organizaciones pro vida que estuvieron en vigilia rezando por el cambio de opinión del padre para que se produjera esta importante toma de conciencia y cambio de opinión en la sociedad italiana. Esa realidad la podemos lograr todavía en nuestros países donde hay fuerzas enormes que quieren luchar en contra de la vida. Pero la verdad tiene un poder de por sí y la vida tiene una fuerza natural de por sí. Y no es un tema religioso, sino es un tema de ética humana. Y en ella los católicos y las personas de buena voluntad podemos confiar. Que tengas un buen día.